Vamos a ver, que tengo varias preguntas. Rudy Loaiza. Con los momentos M11 y M22 yo podría calcular el acero y diseñar la sección. ¿Para qué podría ayudarme el saber y o calcular el valor de Mmax, Mmin y Bmax? Bueno, en una losa rectangular, efectivamente el M11 y el M22 nos permitirían saber eso. Pero piensa, por ejemplo, que tengas una losa de una forma arbitraria, donde el E11 y el 22 probablemente no coincidan con la dirección como armarías la losa. Entonces el momento máximo y el mínimo serían importantes porque en esas direcciones principales es que debería armarse. Además de que si bien disponemos un acero en X y en Y, se supone que la combinación del acero X y Y debería permitirnos resistir el momento máximo. O sea, el 1,1 nos da para el acero en X, por ejemplo, el 2,2 para el acero en Y, pero efectivamente hay un momento máximo y en teoría, cosa que no es una práctica común, pero debería chequearse que los aceros que se han dispuesto en ese entramado de acero son capaces de resistir este momento máximo. Y el corte máximo efectivamente es para chequear, bueno, una combinación de cortes que no necesariamente vaya en una dirección tan específica. Vamos otra vez. En una viga empotrada en sus extremos, el momento negativo está en sus extremos y el momento positivo está en el centro. Con el momento negativo yo tendría el acero superior y el momento positivo yo tendría el acero inferior. Correcto, así sería. Me dice José Silva, no entendí la última parte de los momentos máximos y mínimos. ¿Podría explicar otra vez, por favor? Sí, efectivamente. De hecho, quizás podríamos explicarlo así, fíjense. Vamos a verlo de esta forma. Si yo tengo un momento 1,1 así y 2,2 así, vamos a pensar algo muy fácil. Si el 1,1 y el 2,2 fuesen iguales, si por ejemplo el 1,1 vale 20 toneladas metro y el 2,2 también vale 20 toneladas metro. Si usted tiene un elemento de área sometido a momentos 1,1 y 2,2 iguales, ¿dónde debería estar la resultante de un valor máximo? ¿Bajo qué ángulo? Supongamos que este valor de aquí, porque este valor de acá produce una flecha hacia acá y este valor de acá produce una flecha hacia acá. Si aquí hay un valor de 20 y de 20, si yo los combinara de una forma simple, vectorialmente, ¿sobre qué ángulo estaría el máximo? Pregunto. En la diagonal, correcto. Estaríamos hablando de un caso hipotético a 45 grados. Si uno de los momentos es muy grande respecto al otro, ese valor máximo empieza a acercarse al valor más grande de entre estos dos ejes locales. Eso es lo que estamos viendo acá en el etapa. Estamos viendo la resultante de momentos máximos y mínimos. Lo que nos dice cómo está quedando prácticamente el momento 1,1 con respecto al 2,2. Entonces, esto se lee de esta forma. Si yo tuviese una losa que no es rectangular como esta, sino imagínense una losa con cualquier figura geométrica, la pregunta sería, ¿cómo arman esa losa? Entonces, la mejor orientación sería ver cómo se producen los máximos y los mínimos para armarla. De hecho, a nivel matemático, no físico, no en la práctica, no en la construcción, lo ideal es que aquí es que el acero fuera en la diagonal. O sea, si bien en el centro el acero puede estar X y Y, lo ideal es que en esta zona, cercana a la columna, el acero más bien fuese, digamos, a 45 grados y a 135 grados. Debido a eso es que incluso, además de hacer el acero en X y en Y, muchísimas veces se incorpora un acero diagonal para reforzar las esquinas por torsión, para tratar de compensar estas torsiones que se generan, que hacen que la flexión principal no sea ni en X ni en Y, sino en una diagonal. ¿Está claro? Para que no se levante la esquina. Esa es. Entonces, si nosotros entendemos esto de una manera
física, las flechas nos están diciendo la dirección en que deberían estar los armados. Pero como no podemos hacerlo así a nivel de una obra porque sería muy complejo, ese efecto reja o ese efecto rejilla de los aceros ortogonales X y Y más la aplicación de aceros en diagonal en las zonas de las esquinas es la que nos permite, por así decirlo en forma coloquial, coser los requerimientos, o sea, coser esa grieta a través de aceros de refuerzo según los requerimientos del análisis. Gerardo Castellano, entiendo que si tenemos los M11 y M22, lo que nos permite es armar en las dos direcciones sin sobredimensionar. Correcto. Así es. De hecho, hay que chequear ahora, pero en este caso vamos a revisar un momento. Permítame revisar un momento. Sí, aquí está. O sea, el SAP 2000, de hecho, cuando lo veamos, además de darnos fuerzas, que son como estas, y también vemos esfuerzos, nos daría los aceros requeridos. O sea, el SAP 2000, a diferencia de TAPS, además de darnos estos reportes, ya directamente nos da el acero que requiere la losa. O sea, que eso lo veremos después. Fíjense qué pasaría con los cortes 1-3. El corte 1-3, ¿cómo deberíamos esperar que sea? El corte 1-3, que ocurre en las caras 1 alrededor del eje 3, debería ser de esta forma. Ahora, volviendo al punto anterior, si yo elijo los M11, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes han diseñado una losa, normalmente lo que hacían no era tomar los valores por un ancho típico de una franja de 1 metro. Es decir, si yo me paro acá, el valor justo aquí, por ejemplo, es 2486. Si yo me voy moviendo, ese valor va variando, va disminuyendo. Recuerdan que yo dividí esto en separaciones de 50 centímetros. Lo que significa que entre este punto y este punto hay 1 metro de diferencia. Si ustedes separan aquí, dice 2467. Aquí dice 2486 y aquí dice 2469. Si yo selecciono un section cut y en vez de cortar perpendicular o en dirección X, lo hago en Y, por ejemplo, de aquí hasta acá, veo el diagrama. Lo que me ha reportado el programa, o sea, cuando veo este diagrama, veo cómo ha variado el momento entre un punto y otro punto, que es importante. O sea que, de alguna manera, tenemos que entender que el área bajo la curva es el momento en el ancho que lo estoy integrando. Por ejemplo, vamos a ponerlo un poco más crítico. Si yo quisiera saber el momento resultante en 1, 2, 3, 4, 5 metros, yo podría hacer un corte de sección de aquí a acá y vean cómo se genera el diagrama. O sea, estaría viendo, y cada vez que el corte sea más grande, efectivamente veré que esta curva cada vez baja más y por eso es que no sería lógico. O sea, porque estaríamos tomando el área bajo la curva, que es prácticamente el promedio entre el valor más pequeño y el valor más grande. O sea que yo debo estar muy pendiente aquí, si me acerco, porque entendiendo que esto está separado a 50 centímetros, pudiera elegir un promedio entre el valor de acá, el valor de acá y el valor de acá, si yo manualmente quisiera diseñar la losa. O sea, si yo veo que este valor es 2465, este 2483 y 2466,
pudiera tomar, por ejemplo, 2470, que es el promedio, 2475, o, en un caso conservador, tomar el máximo. Pero recordemos que ese máximo es un punto y no el área bajo la curva, que es en un ancho de 1 metro lo que uno necesitaría para colocar el acero. O sea, tenemos que tomar un valor promedio en un ancho transversal a la forma del diagrama. ¿Se entiende? O sea, hay que entender esto a nivel matemático. Muy bien. Así estamos viendo entonces ahora. Y bueno, de más está decir que pudimos haber visto los diagramas de momento, ahora de los elementos 3,3, en el caso de los elementos frame, y bueno, se veían de esta forma. Lo habíamos visto antes en un caso plano, lo vemos ahora en un caso tridimensional. Los momentos que nos reporta el programa son por unidad de ancho, es decir, kilogramos metro por metro. Por lo tanto, yo debo prácticamente siempre tomar el valor integrando en un ancho de 1 metro, que es transversal a la forma del diagrama. Pero siempre los valores que nos está reportando el programa son kilogramos metro por metro o toneladas metro por metro. O sea que necesitamos multiplicar por un ancho para tener el valor real. Entonces, si en el ancho el valor se mantiene, es el mismo, pero si variara, habría que hacer la integral, que es el área bajo la curva, que es prácticamente buscar el promedio del valor. ¿Está claro? Por ahora no quiero entrar en mucha profundidad con el section code porque vamos a hacer después una serie de ejemplos donde lo vamos a aplicar. Entonces, para no desviarnos tanto, porque hay todavía muchas cosas que mostrar, después se va a desarrollar bastante lo del section code, porque lo vamos a ver en sismo, lo vamos a ver en viento, o sea que hay tiempo suficiente para ahondar en ese asunto, ¿no? Gerardo Castellano, normalmente cuando haces el cálculo manual estimas 2 franjas, una de cada dirección, donde la flecha supone es igual en el punto medio y en ella se calcula el momento por metro de ancho. Sin embargo, aquí, como tenemos M11 y M22, ahora no tenemos que hacer eso, sino que suponemos nuestra franja en cada dirección, pero no tenemos que suponer que la deformación es la misma, tal, sino que evaluamos cada dirección por separado. Me dice Juan Manuel Abreu, repetir por favor. Bueno, lo que estaba diciendo era que cuando estamos en la planta y queremos ver esta fuerza Shell, M11 por ejemplo, veamos aquí. Si me voy a la esquina, a este punto, fíjate, este valor es 589, este es 543 y este es 589. O sea, la franja de 1 metro debe tomar el promedio de estos valores, que es prácticamente el área bajo la curva. Es una integral. Entonces, si yo tomo este valor 630, este valor 589, este valor 546, asumiendo una línea recta, si quiero, entre estos puntos, yo sabría cuál es el valor del momento allí. Claro, aquí por comodidad puedo tomar 587, entendiendo que la diferencia es realmente muy poca. Si este fuera 700 y este fuera 500, colocar 700 en todo el ancho de 1 metro sería muy conservador. En ese caso podríamos tomar el ancho, o sea, el valor promedio entre los 3 puntos. Sin embargo, hay aplicaciones que las vamos a ver más adelante, donde se puede definir un section code más específico. O sea, yo puedo, por ejemplo, seleccionar este elemento de área y unos nodos, y puedo hacer por definición un section code que luego el programa me reporte de una forma a través de tablas. Pero por ahora, como esto es una clase en vivo, una clase que no tenemos tanto tiempo, estoy yendo un poco al grano, aunque después en todos los ejemplos que vamos a hacer, esto lo vamos a repetir n veces. O sea, esto es simplemente una clase introductoria, porque ya cuando hagamos los ejemplos de edificios, que mezclemos losas, etcétera,
estaremos haciendo el section cut, viendo los momentos 1-1, o sea, esto lo vamos a repasar muchísimo. Ahora quería ir más un poco al tema conceptual.